de 100.000 profesionales de la salud a nivel mundial capacitarse a través de la virtualidad y certificados por la Universidad de Caldas. El primer día de práctica de Luis llegó una paciente con 32 semanas de gestación, hipertensión e inicio de trabajo de parto. Luis se sentía inseguro, pero a través de nuestras diferentes aplicaciones móviles que brindan acompañamiento a los profesionales de la salud, Luis recibió orientación de los especialistas médicos y ese día se salvaron 2 vidas. Cuenta la leyenda que en algún lugar del mundo y a miles de kilómetros de distancia existía una hermosa dama que se había ganado su fama por ser la mejor en producir alimentos. Pero un día, por causas desconocidas, su voz se había dejado de escuchar, según cuentan los pobladores, a causa de una enfermedad. En aquel momento, y con plena convicción de descubrir la leyenda, tomamos las pocas raciones que restaban del viaje, las últimas como si fuéramos superhéroes, iniciamos la travesía en búsqueda de esta leyenda. Sin temor alguno, pasamos por ríos, montañas, puentes. Permitimos que la montaña sintiera por momentos que podría ganar la batalla. Y bajo una densa lluvia que intentaba frenar nuestra marcha, pero con la ayuda de la comunidad y luego de más de 10 horas de camino, logramos llegar a un humilde hogar. Y allí nos encontramos con Elizabeth, quien postrada en su cama y sin poder moverse por una aparente fractura de cadera, por primera vez y en muchos días, logró sentir que llegaba esa ayuda que solo ella se imaginaba en sus sueños. Llegamos cargados de tecnología, de ayudas humanitarias, conectamos a Elizabeth con diferentes especialistas al otro lado del mundo. Y no solo a ella, también logramos conectar a toda su comunidad, entregarles esa esperanza de poder salvar sus vidas. Y es por esto que hoy queremos terminar esta historia siendo conscientes de la realidad que hoy viven millones de personas en el mundo, pero también con la promesa y la invitación para que juntos continuemos salvando vidas a través de la tecnología. Existen historias que parecen pequeños milagros cuando las contamos, pero nuestra historia, más que un milagro, es un mensaje de inspiración que les mostrará cómo nos dedicamos a salvar vidas. La historia comienza en algún lugar del mundo. En ese lugar, y al caer la noche, nos encontramos en medio de la selva y es tan fácil ver lo pequeño que es el mundo, pero el gran aporte que podemos realizar a las poblaciones más vulnerables con nuestras atenciones en salud por telemedicina. Allí, en medio de la nada, en donde el hospital más cercano queda atravesando las enormes montañas y a varios días de viaje, conocimos a Laura. Con tan solo 2 años de edad y una tímida sonrisa, llegó a nosotros cargada de esperanza en los brazos de su madre. Laura nació con una cardiopatía congénita. Sus condiciones de vida no le permitieron acceder a una cirugía oportuna al momento de nacer, lo cual ponía en riesgo su vida. Pero aquel día, en ese lugar apartado, muy lejos de la civilización, allí donde comparan nuestra tecnología con algo mágico, logramos conectarla con su única esperanza. Por primera vez en la vida de Laura, un médico pediatra y otros especialistas se reunieron con ella a través de una pantalla. Se detectó la necesidad inmediata de una cirugía en su corazón. Su mamá recibió todas las indicaciones y comenzamos la travesía por llevar a cabo este procedimiento. Hoy, luego de varios años, es un hermoso reencuentro, no solo con Laura, sino también con miles de pacientes que a lo largo de estas décadas hemos encontrado en lo profundo de la selva para cumplirles la promesa de ofrecerles una nueva oportunidad de vida gracias a la telemedicina. De regreso de uno de tantos viajes, nos encontramos con Luis y sin preocuparse por el agua que se encontraba en el camino, se acercó
queriendo buscar cómo podría aportar para mejorar la calidad de vida de su comunidad, ya que él no contaba con el conocimiento suficiente para hacerlo. A partir de ese día, logramos conectar a Luis y a miles de profesionales de salud en el mundo, que también se encuentran en regiones de difícil acceso. Con nuestros programas de formación virtual y desde la distancia, logramos acomodar sus horarios, las diferentes jornadas de práctica, para permitirles a más de 100.000 profesionales de la salud a nivel mundial capacitarse a través de la virtualidad y certificados por la Universidad de Caldas. El primer día de práctica de Luis llegó una paciente con 32 semanas de gestación, hipertensión e inicio de trabajo de parto. Luis se sentía inseguro, pero a través de nuestras diferentes aplicaciones móviles que brindan acompañamiento a los profesionales de la salud, Luis recibió orientación de los especialistas médicos y ese día se salvaron 2 vidas. Cuenta la leyenda que en algún lugar del mundo y a miles de kilómetros de distancia existía una hermosa dama que se había ganado su fama por ser la mejor en producir alimentos. Pero un día, por causas desconocidas, su voz se había dejado de escuchar, según cuentan los pobladores, a causa de una enfermedad. En aquel momento, y con plena convicción de descubrir la leyenda, tomamos las pocas raciones que restaban del viaje, las últimas cargas de energía y tecnología. Como si fuéramos superhéroes, iniciamos la travesía en búsqueda de esta leyenda. Sin temor alguno, pasamos por ríos, montañas, puentes. Permitimos que la montaña sintiera por momentos que podría ganar la batalla. Y bajo una densa lluvia que intentaba frenar nuestra marcha, pero con la ayuda de la comunidad y luego de más de 10 horas de camino, logramos llegar a un humilde hogar. Y allí nos encontramos con Elizabeth, quien postrada en su cama y sin poder moverse por una aparente fractura de cadera, por primera vez y en muchos días, logró sentir que llegaba esa ayuda que solo ella se imaginaba en sus sueños. Llegamos cargados de tecnología, de ayudas humanitarias, conectamos a Elizabeth con diferentes especialistas al otro lado del mundo. Y no solo a ella, también logramos conectar a toda su comunidad, entregarles esa esperanza de poder salvar sus vidas. Y es por esto que hoy queremos terminar esta historia siendo conscientes de la realidad que hoy viven millones de personas en el mundo, pero también con la promesa y la invitación para que juntos continuemos salvando vidas a través de la tecnología. Existen historias que parecen pequeños milagros cuando las contamos, pero nuestra historia, más que un milagro, es un mensaje de inspiración que les mostrará cómo nos dedicamos a salvar vidas. La historia comienza en algún lugar del mundo. En ese lugar, y al caer la noche, nos encontramos en medio de la selva y es tan fácil ver lo pequeño que es el mundo, pero el gran aporte que podemos realizar a las poblaciones más vulnerables con nuestras atenciones en salud por telemedicina. Allí, en medio de la nada, en donde el hospital más cercano queda atravesando las enormes montañas y a varios días de viaje, conocimos a Laura. Con tan solo 2 años de edad y una tímida sonrisa, llegó a nosotros cargada de esperanza en los brazos de su madre. Laura nació con una cardiopatía congénita. Sus condiciones de vida no le permitieron acceder a una cirugía oportuna al momento de nacer, lo cual ponía en riesgo su vida. Pero aquel día, en ese lugar apartado, muy lejos de la civilización, allí donde comparan nuestra tecnología con algo mágico, logramos conectarla con su única esperanza. Por primera vez en la vida de Laura, un médico pediatra y otros especialistas se reunieron con ella a través de una pantalla. Se detectó la necesidad inmediata de una cirugía en su corazón. Su mamá recibió todas las indicaciones y comenzamos la travesía por llevar a cabo este procedimiento.
Hoy, luego de varios años, es un hermoso reencuentro, no solo con Laura, sino también con miles de pacientes que a lo largo de estas décadas hemos encontrado en lo profundo de la selva para cumplirles la promesa de ofrecerles una nueva oportunidad de vida gracias a la telemedicina. De regreso de uno de tantos viajes, nos encontramos con Luis y sin preocuparse por el agua que se encontraba en el camino, se acercó, queriendo buscar cómo podría aportar para mejorar la calidad. Buenos días, vamos a dar inicio a esta asistencia en el tema de seguridad del paciente. Mi nombre es Natalia Celi, soy enfermera verificadora de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y durante el desarrollo de la actividad nos va a acompañar mi compañera. Buenos días, mi nombre es María Teresa Henao Londoño. Hoy queremos darles la bienvenida a esta asistencia técnica a solicitud de la IPS Interconsultas, donde nos solicitan de una manera muy especial sensibilizar a todo su personal, tanto médico como de enfermería, y a todos sus líderes de procesos en el tema de seguridad del paciente. Entonces es así como la Dirección Territorial, específicamente del área del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, les da la bienvenida a esta asistencia técnica, les agradece toda la disposición que le pongan durante la jornada, ya que nosotros pues invertimos una parte importante de nuestro tiempo tratando de que esta actividad fuera todo un éxito y de que de alguna manera se trascienda en el mensaje que se quiere transmitir y que al final de la jornada pues cada uno de los asistentes de una manera pues como más asertiva comprenda de que tiene que poner amor a todo lo que hace para que pues pueda tener éxito y pueda hacer las cosas bien. Bueno, para dar inicio, recordemos que la seguridad del paciente se ha convertido en un tema de vital importancia en todos los servicios que prestan las instituciones de salud. Este tema lo tenemos que abordar los diferentes actores en nuestro quehacer diario, de manera directa o indirecta, siempre tenemos que ver con la seguridad del paciente. Tenemos que tener claro que en el momento en que se presenta un evento adverso o un incidente durante la prestación de un servicio, es el resultado o es la alarma que nos está indicando que hay unas fallas que ya se han venido presentando durante el proceso que nos está llevando a no prestar una atención segura a nuestros pacientes. Los eventos adversos se tienen que presentar en algún momento, pues estos son el resultado de una cadena. Pensamos muchas veces que todo nuestro trabajo y todo nuestro quehacer pues lo estamos haciendo perfecto, y cuando tenemos como tal este pensamiento pues es cuando más fallas se presentan. Desde el Ministerio de Salud se creó unos lineamientos a los cuales pues, nos tenemos que acoger todos los actores del sistema, aseguradores, las instituciones prestadoras de servicios de salud. Estos lineamientos son la Política Nacional de Seguridad del Paciente. Esta política es liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, que tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten directamente la seguridad del paciente y, de ser posible, pues reducir y eliminar, aunque como actores directos sabemos que es un poco complicado eliminar la ocurrencia de eventos adversos, para llegar al objetivo de tener y de contar con instituciones seguras y que estas instituciones sean competitivas a nivel internacional.
De esta manera podemos definir la seguridad del paciente como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias. Para poder que el proceso de atención en salud sea seguro, debemos involucrar a todos los actores, desde el usuario, su familia, los profesionales de salud, el área administrativa y pues todos los directivos que participan en el proceso, porque siempre vemos que pues finalmente quien sufre el daño es el paciente e indirectamente pues el siguiente implicado y a quien procedemos como a señalar en este proceso es al profesional que presta esa atención, sin de pronto detenernos a analizar que detrás de esta falla pues ya viene una serie de procesos que han venido fallando dentro de las instituciones. La seguridad del paciente como tal implica una evaluación permanente y proactiva de todos los riesgos que están asociados a la atención en salud, para de esta manera diseñar estrategias que permitan minimizar los riesgos que se puedan presentar durante este proceso. Para adentrarnos un poquito más en el tema, vamos a brindar unos conceptos generales en torno a este tema para contextualizarnos un poco más, aunque pues estos conceptos los tenemos que abordar casi en nuestros quehaceres diarios. La atención en salud pues son todos aquellos servicios que son recibidos por los usuarios o en general por la población en todo su proceso de atención en salud, desde la promoción de la salud hasta la atención como tal de una enfermedad, tratamiento y pues demás situaciones que implica este proceso. El indicio de una atención insegura es un acontecimiento o una circunstancia o situación que nos pueden alertar acerca del incremento de que haya una ocurrencia de un incidente o de un evento adverso. El riesgo es una probabilidad de que ocurra el incidente o el evento adverso. El evento adverso como tal, pues estas dos palabras son las que más escuchamos dentro de nuestras instituciones. El evento adverso es el resultado final de una atención insegura, la cual produce un daño, y tenemos que tener presentes que este daño ocasionado es de manera no intencional. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. En los prevenibles es cuando no tenemos en cuenta los protocolos y los lineamientos que tienen establecidos las instituciones para prestar un servicio, y pues este tiene como consecuencia el daño a un usuario. Y los prevenibles el incidente es un evento o circunstancia que sucede durante la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que su ocurrencia nos está alertando de que existen fallas durante el proceso. Vamos a hablar un poquito de la evolución de la seguridad del paciente. Hace algún tiempo, y pues quizás uno de los primeros documentos en los cuales se habló pues de la seguridad fue el juramento hipocrático, donde enfatizaba claramente y su principio fundamental era no dañar. En la antigüedad, los egipcios y los romanos tenían unas penas para quienes hicieran daño a los pacientes, o sea, era de carácter punitivo completamente, era pues como la gran diferencia como se manejaba antes la seguridad a cómo se maneja en este momento en la actualidad. En el siglo XVI se hicieron pues varios estudios donde identificaban que los usuarios se morían más fácil cuando iban a consultar a los hospitales que cuando se quedaban pues resolviendo sus procesos en las casas. O sea, todo esto les empezó a llamar mucho la atención, pues porque no podía suceder que usted cuando iba a recibir una atención en un hospital pues tuviera más riesgos que cuando el usuario se quedaba en la casa. Pasamos ya donde Florence, más o menos en 1854, empezó a identificar que una acción médica producía daños al paciente. También fue como una de las pioneras en el lavado de manos.
También Ignac, pues que era un señor en 1818, 1865, fue su periodo pues en el que se desempeñó, hablaba de la relación que tenía las mujeres que iban a tener un parto con pues su inminente muerte. Entonces estableció unas estrategias para incentivar lo que era el lavado de las manos. Este señor fue como juzgado no solamente pues como por los directivos del hospital, sino por los mismos profesionales médicos, porque pues ellos no aceptaban que pues como que otras personas les estuvieran diciendo que estaban fallando, incluso pues lo tildaban de que estaba loco. Este señor pues ante esta situación y ante pues que fue despedido del hospital, se dedicó a establecer contacto directo con estas embarazadas, a entregarles unos folletos y a decirles que ellas y sus hijos estaban en riesgo inminente de muerte o que iban a morir si ellas no se pronunciaban en el momento en que asistían a una atención o a que cualquier persona que tuviera contacto con ellas para brindarles una atención en salud no se lavaban las manos. O sea, que fue y estableció un contacto directo, les entregó unos folletos y esto pues quizás sensibilizó a estas señoras y con esta estrategia empezó a cambiar pues muchas cosas. El mismo Ignac también logró reducir la mortalidad desde un 16 a un 1.2 o 1.3% con todas estas estrategias que implementó. En 1910, Abraham Flexner denunció la calidad en la enseñanza, tanto en médicos como enfermeras, y pues hablaba de que donde se tenía o se analizaba la enseñanza se encontraba menos mortalidad. Ernest Codman, ya en 1914, empezó a hablar de la importancia de los registros clínicos, empezó a evidenciar que se encontraban menos infecciones, menos complicaciones, mayor seguimiento y que las estancias hospitalarias pues eran más cortas. Empezó también a hacer comparaciones entre las estancias hospitalarias y la mortalidad, encontrando pues muy buenos resultados. Empezó también a buscar unas estrategias teniendo en cuenta que se debía analizar la severidad de las patologías para poder brindar una atención, y una atención que fuera más asertiva y más acertada. Empezó a llamar la atención sobre analizar la comorbilidad de los pacientes o de los usuarios para poder preparar o planear la atención que le iban a brindar, porque pues no es lo mismo brindarle una atención a un paciente sano que a un usuario que tenga, digamos, comorbilidades como hipertensión, diabetes o cualquier otra comorbilidad. Entonces empezó a programar y a planear la atención, a tener el presupuesto para poder como que eliminar o disminuir por lo menos las barreras de acceso. También llamó la atención sobre que había que analizar a profundidad los hábitos de los pacientes. Más o menos en 1951 se creó la Joint Commission por canadienses y personas pues de Estados Unidos. Siguió pues como evolucionando la calidad, ya apareció el padre de la calidad, que es Avedis Donabedian. En 1980 se empezó a hablar de la importancia y de la política de salud y seguridad para todos, y pues si miramos de esa fecha ahora, pues llevamos bastantes años hablando de lo que es la calidad y de lo que es la seguridad del paciente. Bueno, para continuar con este recorrido histórico, de manera pues internacional, vamos a hablar sobre las alianzas, sobre las estrategias que se han implementado desde 1995 en torno a la seguridad del paciente. Ya han pasado más de 20 años desde el informe de Rares de Humanos. Tener presente que no podemos pretender tener un rendimiento impecable cuando estamos en instituciones
con entornos un poco complejos, que a veces nuestras actividades se tornan también muy estresantes, no es tan realista pretender hacer las cosas perfectas. Los errores se van a presentar, lo importante es generar y crear esa cultura de reporte pues para poder generar las estrategias y los planes de mejoramiento para evitar pues que estos errores se vuelvan a presentar. En 1995 se crea el modelo explicativo de James y Reason. Este modelo explicativo es el queso suizo, donde nos ilustran que los eventos adversos cuando se presentan ya es por la combinación de unos errores humanos y una cadena de fallos durante todo el sistema, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Si este mismo sistema empieza a implementar acciones de mejora o empieza a colocar mecanismos de protección, pues la seguridad de nuestros usuarios va a ser mayor y vamos a disminuir el riesgo de que se presente algún tipo de incidente o de evento adverso durante la atención. En el 2001 se establecieron las metas internacionales de seguridad del paciente. Estas metas son 6, más adelante vamos a hablar de ellas de manera más específica. Estas metas son una estrategia prioritaria, son estrategias prioritarias para acreditar la salud y la calidad en la atención en nuestras clínicas y hospitales o en todas las instituciones donde se prestan servicios de salud. En el 2002 se celebró en Ginebra la Asamblea Mundial de la Salud. En esta asamblea se aprobó la resolución WHA 55.18. Durante esta asamblea se trataron temas en torno a los eventos adversos que se estaban presentando a nivel mundial, lo que preocupó un poco porque estaba generando daños irreversibles a los usuarios, además de los daños que estaba presentando, que podía llegar a causar muerte o incluso discapacidad en los usuarios, también se estaban presentando grandes pérdidas financieras. En esta asamblea se insta a los Estados miembros, uno, a prestar mayor atención posible al problema de la seguridad del paciente y 2, a que se establezcan y consoliden sistemas de base científica necesarios para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de atención sanitaria, en particular en la vigilancia de medicamentos, el equipo médico y la tecnología. En el 2004 se crea la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente. Esta alianza tiene como objeto promover la investigación y facilitar la utilización de los resultados de estas investigaciones, atención sanitaria más segura y reducir el riesgo de ocasionar daños a los pacientes en todos los estados que son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Entre los factores más relevantes que se trataron durante esta alianza es la poca sensibilización y apoyo político y financiero que tenía en este entonces la seguridad del paciente a nivel mundial. En el 2005 se crean los Objetivos Nacionales de Seguridad del Paciente. Estos van muy de la mano con las metas internacionales de seguridad del paciente. En el 2007 se crean las 9 soluciones para la seguridad de los pacientes. Estas soluciones se prestan en forma de documentos breves donde se exponen acciones concretas que han demostrado reducir el riesgo para los pacientes en algunos países. Dentro de algunas de estas soluciones para la seguridad del paciente se encuentran la denominación diferenciada de los nombres de los medicamentos, la identificación de los pacientes, que la identificación de los pacientes hacen parte de las demás estrategias que ya hemos hablado, la comunicación asertiva durante la movilización y traslado de los pacientes a otras unidades asistenciales, intervención quirúrgica con el procedimiento y el lugar correcto, entre otras soluciones que se han pues como tal planteado. En el 2013 se crean las prácticas de seguridad del paciente basadas en la evidencia. Durante este año se crea un software donde se controlan los expedientes de facturación para detectar complicaciones que potencialmente se pueden prevenir y que suelen experimentar los pacientes cuando reciben atención médica. Mayo Clinic realiza un seguimiento de estos eventos, los analiza a fin de que se vuelvan a presentar en un futuro. Los denominaron, como los conocemos hoy, indicadores de seguridad del paciente.
Ya hablando específicamente de nuestro país, iniciamos el recorrido en el 2002. En este año se reglamenta el sistema obligatorio de garantía de calidad y en él se incluye la seguridad del paciente como una característica fundamental. En el 2006 se establecen los indicadores de calidad y de seguridad del paciente para monitorización del sistema de información de calidad. En el año 2007 se crean las herramientas para promover la estrategia de seguridad del paciente en el sistema obligatorio de garantía de calidad. Para el año 2008 se establecen los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente en Colombia. En el año 2010 se crean las guías técnicas de buenas prácticas de seguridad del paciente con sus respectivos paquetes instruccionales. Para el año 2014 se incluye la seguridad del paciente en el Sistema Único de Habilitación con sus 10 prácticas de seguridad. En el 2015 se crean nuevos paquetes instruccionales que traen nueva evidencia frente a las prácticas de seguridad. Como lo hablábamos en la línea del tiempo, pues existen en este momento 6 metas que son internacionales, que son en torno pues, a la seguridad del paciente. La primera meta es identificar correctamente al paciente con el fin de prevenir errores que involucran al paciente equivocado. En esta meta se evita que se haga algo a quien no se debe. Por lo general, las instituciones deben utilizar 2 identificadores para identificar correctamente a los pacientes. Mínimo la confirmación de nombres y apellidos y el número de identificación antes de realizar cualquier tipo de actividad, antes de administrar un medicamento, antes de tomar una prueba clínica, en fin, antes de realizar cualquier procedimiento, pues tener en cuenta la confirmación del nombre y de la identificación del usuario que estamos atendiendo. La segunda meta es mejorar la comunicación efectiva para asegurar la comunicación correcta, verbal o telefónica, que involucran diferentes áreas. En esta comunicación que no se pierda o se malinterprete la información. Una de las estrategias utilizadas para poder dar cumplimiento con esta meta es no recibir indicaciones verbales. En caso, omitiendo pues de esta afirmación cuando estamos en una emergencia. La meta 3, mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo para prevenir errores en la medicación, evitar que una medicación pueda causar daño en lugar de mejorar al paciente. La meta 4, garantizar una cirugía correcta en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y en el paciente correcto. En este caso es reducir los errores específicamente en los servicios de quirófano. En la meta 5, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud, ayuda a reducir las infecciones que son más comunes dentro de los servicios de salud. Por lo general y la estrategia que más se implementa es la higiene de manos, que como lo comentaba ahora mi compañera, ha sido una estrategia muy efectiva para reducir este tipo de infecciones. La meta 6, reducir el riesgo de caídas para prevenir daños en los pacientes. Las caídas de los pacientes durante la hospitalización se han perfilado como los eventos adversos que más causan daño a nuestros pacientes. Por lo general, dentro de las instituciones siempre se identifican a los usuarios que tienen mayor riesgo de caída y se recomienda como tal realizar una constante evaluación de su estado clínico o de sus condiciones ya previas antes de la atención para evitar que ocurra algún tipo de situación. De la seguridad del paciente, hoy conocemos que es una prioridad porque ha generado altos costos, es una prioridad en todos los países y en todas las instituciones que prestan servicios de salud. Es prevenible en un alto porcentaje, se estima que entre un 50 y un 60% estos eventos adversos e incidentes dentro de las instituciones se pueden prevenir. Tienen una frecuencia elevada y con tendencia creciente, presenta alta morbilidad y mortalidad y se presenta evidencia sobre el impacto y efectividad de uso de prácticas seguras. Tenemos una serie de cifras a nivel mundial en cuanto a seguridad del paciente. Los eventos adversos debidos a una atención poco segura son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad
en el mundo. Cada año se producen 134 millones de eventos adversos. Esta cifra conocemos que puede ser mayor porque todavía no tenemos la cultura de reporte en nuestras instituciones. Todavía hay muchos eventos adversos que incluso pues no llegamos a conocer o que no nos damos cuenta que son el resultado de una atención insegura. En los países de ingresos altos se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria. El daño puede ser causado por una serie de eventos adversos, de los cuales casi el 50% son prevenibles. Alrededor de 2/3 de todos los eventos adversos resultantes de una atención poco segura se producen en países de ingresos bajos y medios. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Hasta el 80% de estos daños se pueden prevenir. Las inversiones en la reducción de los daños a los pacientes pueden conducir a ahorros financieros y significativos. Los principales escenarios donde se presentan este tipo de eventos adversos, tenemos la infección asociada a la atención en salud, los eventos adversos ocurridos durante la intervención quirúrgica o procedimientos diagnósticos invasivos. Por eso este tema hace parte fundamental de las metas internacionales en seguridad del paciente, porque se ha evidenciado que ha sido una de las principales escenarios donde se presentan estas fallas durante la atención. Los eventos adversos asociados al uso de medicamentos, sangres y hemoderivados, y los eventos adversos asociados al cuidado de la salud. Como decíamos desde un principio, desde el gobierno se ha creado una directriz. Esta directriz la conocemos como la política de seguridad del paciente. Esta política pretende establecer una atención segura, conocer y tener claro como actores del sistema que no necesariamente tenemos que garantizar una atención segura a los pacientes porque hay unos lineamientos y porque hay una normatividad establecida. Son un marco de referencia, pero debemos tener compromiso y cooperación como profesionales de la salud, y además de esto, pues tener una integración por parte del personal administrativo, del usuario e incluso de los familiares de los usuarios para poder que la política tenga resultados favorables para nuestros usuarios. La política de seguridad del paciente pues hace parte del sistema obligatorio de garantía de calidad de atención en salud. Su objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afectan la seguridad del paciente, reducir y, de ser posible, eliminar la ocurrencia de los eventos adversos. Esta política tiene diferentes enfoques, los conocemos como principios orientadores. El primero es el enfoque de atención centrado al usuario. Este enfoque significa que todos los resultados que tengamos de la implementación de esta política giran en torno al usuario.
Bueno, mil disculpas por la falla, vamos a retomar. Como hablábamos desde un principio, desde el Gobierno Nacional se establecieron unos lineamientos y una normatividad que es la Política Nacional de Seguridad del Paciente. Esta política tiene como objetivo establecer una atención segura, pero tenemos que tener presente que como profesionales de la salud o como actores principales de este sistema, que debemos hacer las cosas más conscientes, más sensibles de lo que gira en torno a una atención insegura, más que la normatividad pues, que rige como tal la política y los lineamientos. Debemos tener mayor compromiso durante todo este proceso y no cumplir pues, porque es una directriz. Colombia cuenta con esta Política Nacional de Seguridad del Paciente. Esta política es liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud y su objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afectan la seguridad del paciente, reducir y, de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos. Aunque ya como lo habíamos dicho anteriormente, los eventos adversos pues, se van a presentar en algún momento. Somos personas y podemos pues, tender a cometer errores. El objetivo como tal es identificar estas fallas a tiempo para poder pues, evitar que los daños sean irreversibles en nuestros usuarios. Esta política cuenta con unos principios orientadores. El primer principio es el enfoque de atención centrado en el usuario. Este enfoque es sensibilizar al usuario que todo lo que realizamos para realizar una atención segura pues gira en torno a su condición. El segundo es la cultura de seguridad del paciente. Esta cultura lo que nos lleva es a brindarle al usuario un entorno de confidencialidad y de confianza entre los pacientes y los profesionales. Todos los diferentes actores del sistema deben facilitar las condiciones que permitan que este ambiente pues, se genere con los usuarios. La integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Atención en Salud. Esta política es parte integral del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y es transversal a todos sus componentes. La multicausalidad hace referencia a que la seguridad del paciente es un problema sistémico y multicausal en el cual se deben de involucrar todas las áreas organizacionales y los diferentes actores que hacen parte de todo este proceso de atención en salud. La validez, para poder impactarlo, pues se requiere de metodologías y herramientas prácticas que estén soportadas en evidencia científica. La alianza entre paciente y su familia debe contar con sus pacientes y su familia para poderlos involucrar en los diferentes planes de mejora y acciones que se crean desde las instituciones para minimizar los riesgos de la atención en salud. Y la alianza con el profesional de la salud, la política de seguridad del paciente, parte del reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional de la salud y de la complejidad de los procesos. Por lo tanto, él pues contará con la activa participación de los profesionales y procurará defenderlos de los señalamientos que son injustificados. Como lo decíamos anteriormente, pues el paciente es quien sufre el daño, pero posterior a este daño, pues somos muy dados a señalar al profesional que estuvo pues como directamente implicado en la atención. Los objetivos de esta política son direccionar las políticas institucionales y diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción de una atención en salud segura, disminuir como tal el riesgo en la atención en salud brindada a los usuarios, prevenir la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud, coordinar con los diferentes actores del sistema hacia mejoras en la calidad de atención que se evidencien en la obtención de resultados tangibles y medibles y homologar la terminología utilizada en todo el país. Bueno, aprovechamos para recordarle a todos los participantes en esta asistencia técnica de que pues pueden generar sus preguntas en el chat, para nosotros pues entrar a resolver cada una de sus dudas y inquietudes.
Definitivamente, pues llegamos como a la conclusión de que en salud no podemos hablar de seguridad del paciente si dejamos a un lado la calidad. Teniendo en cuenta pues que la calidad es todo aquello que pensamos, que hacemos, la invitación es a que tengamos en cuenta siempre que estemos brindando una atención en salud, que vamos a estar expuestos a generar un daño o a generar riesgos en la salud de esa persona. Entonces, queremos que luego de terminar esta sesión, cada uno de nosotros tenga la sensibilidad de identificar en qué está fallando, qué estamos haciendo mal, porque pues llevamos muchísimos años hablando de seguridad, de calidad, donde las cosas no han cambiado mucho y sabemos que para hacer cosas diferentes pues tenemos que empezar a actuar diferente, a pensar diferente. Entonces esa es la invitación que queremos hacerles hoy, que empecemos a pensar, a actuar diferente, a cambiar y a tomar actitudes cada uno de nosotros, pensando siempre en el bienestar de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Llámese paciente, llámese usuario, vamos a luchar siempre y a brindarle unos estándares de calidad y de seguridad. Queremos pues como compartir con ustedes dentro de esta asistencia, nos parece importante identificar cuáles son como los objetivos para alcanzar las metas. Entonces, para yo alcanzar una meta, tengo que tener en cuenta que los objetivos sean medibles, que sean alcanzables, que sean retadores, que de alguna manera me motiven a lograrlos y alcanzarlos. Entonces, yo tengo que tener algo que me esté motivando para poder lograr unos resultados. Y pues qué más motivación que saber que no le vamos a causar daño a los usuarios o a los pacientes que estamos atendiendo. También dentro del logro de estos objetivos es muy importante pues tener en cuenta que haya una intencionalidad, que tengamos una voluntad y que tengamos realmente como motivación por todo eso que hacemos. Y definitivamente para poder lograrlo, pues el secreto está en amar lo que hacemos. Bueno, volvemos acá en el tema de los facilitadores, pues para que se produzca un evento adverso. Entonces tenemos varios factores que pueden contribuir para que esto se dé. Están las fallas en la comunicación, la sobrecarga laboral y el estrés, las jornadas de trabajo prolongadas, debilidades en la documentación de procesos y procedimientos, deficiencias de entrenamiento, alta rotación del personal, deficiencias en infraestructura, en materiales y equipos. Entonces, pues la invitación es que como equipos de salud en las diferentes IPS, pues hagamos esas reuniones periódicas que lo que hacen es retroalimentar los procesos en los cuales nos estamos desempeñando y quizás pues llevarnos a reflexionar en qué puntualmente estamos fallando, que tengamos en cuenta que en este momento la seguridad del paciente no es de carácter punitivo, que antes tenemos la oportunidad de mejorar. Si identificamos todas esas pequeñas fallas, todos esos pequeños errores, todas esas dificultades que tenemos, si las identificamos y las reportamos, pues entonces vamos a poder impactarlas, porque definitivamente a lo que no se le hace seguimiento, pues definitivamente no mejora. Entonces, entre todos, pues podemos cambiar las cosas y podemos cambiar la historia. Pues el momento es ahora y pues la idea es que lo hagamos todos, ¿cierto? Porque es un trabajo de todos. Entonces, esa es la invitación pues especial que queremos hacerles desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Vamos a hablar un poco del modelo organizacional de la causalidad de errores y eventos adversos. Entonces tenemos como fallas latentes, está dentro de la parte de la organización y la cultura, las decisiones gerenciales y los procesos organizacionales. Dentro de las condiciones de predisposición a acciones inseguras, entonces tenemos unos factores contributivos que pues específicamente los podemos identificar dentro del desarrollo de cada uno de los paquetes instruccionales. Entonces es así como este modelo organizacional pues lo podemos utilizar en el momento de analizar los eventos y los incidentes. Entonces tenemos ahí específicamente unos factores que van a incidir directamente en los pacientes, que van a estar relacionados con la tarea y la tecnología, con el individuo, con los equipos, otros que son de carácter ambiental. Y pues dentro de las fallas activas o las acciones inseguras tenemos lo que son acciones, omisiones, violaciones de normas, o sea, los errores puntuales pues que estamos cometiendo. Y cada una de estas acciones inseguras pues tiene establecidas unas barreras y unas defensas, pues que para facilidad cada uno de los paquetes también las trae identificadas y pues se clasifican en físicas, humanas, administrativas y naturales. Bueno, la guía técnica establece los requisitos que se deben cumplir o que deben cumplir las instituciones para incentivar, promover, gestionar la implementación de prácticas seguras en la atención en salud. Esto pues incluye un conjunto de recomendaciones que se trabajan en el mundo y que están divididas en 4 grupos. Tenemos los procesos institucionales seguros, los procesos asistenciales seguros, las prácticas que mejoran la actuación de los profesionales y algo importante que es involucrar a los pacientes y a sus allegados en la seguridad. Bueno, dentro de los procesos institucionales seguros pues tenemos identificados 8. Realmente estos son prácticas generales de carácter institucional necesarias para garantizar la seguridad del paciente. Dentro de los procesos asistenciales seguros tenemos 16 y estas son prácticas asistenciales basadas en la evidencia científica que reducen la probabilidad de sufrir riesgos. Las prácticas que mejoran la actuación de los profesionales son 4 y son prácticas generales de las actuaciones pues, de los profesionales y de todo el equipo de salud. Y en las que involucran a pacientes y sus allegados en la seguridad son 2 y pues son prácticas que brindan definitivamente competencias a los pacientes y a las familias. Este es un trabajo pues supremamente importante en el tema de seguridad, donde definitivamente debemos impactar y es cambiar como la mentalidad de los pacientes y de las familias, hacerles entender que no es solamente la responsabilidad de los actores en salud, de los entes gubernamentales, de los actores pues, rectores en salud, sino que la familia y los pacientes juegan un papel supremamente importante en toda pues, esta garantía de la salud y en todo su proceso de atención. Bueno, en cuanto a la clasificación de las prácticas incluidas en la guía de técnica de buenas prácticas, tenemos unas prácticas que son esenciales, o sea que están incluidas en la parte de habilitación y unas prácticas complementarias. Las prácticas esenciales son aquellas prácticas que se consideran indispensables para obtener un entorno seguro de atención en salud y su cumplimiento es posible en las actuales condiciones de desarrollo de los sistemas de atención en salud en nuestro país. Las prácticas complementarias son aquellas prácticas que son deseables, pues para obtener una atención en salud y que para su cumplimiento pues confluyen diferentes actores y le aplica pues a la totalidad de las instituciones y puede requerir en algún momento pues procesos de mejoramiento.
Estas prácticas complementarias no son obligatorias, pero pues siguen siendo deseables y definitivamente son indispensables cuando una institución está buscando la acreditación o está buscando alcanzar altos estándares de calidad. Dentro del tema de prácticas y de buenas prácticas de seguridad del paciente, entonces tenemos unas que definitivamente son obligatorias y son 6, ¿cierto?, que le aplican a todas las instituciones y que son las prácticas que están incluidas dentro del Sistema Único de Habilitación. Entonces tenemos el contar con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de los eventos adversos. Esta cuenta con su paquete instruccional, monitorización de aspectos relacionados con la seguridad del paciente, también tiene su paquete instruccional, detectar, prevenir, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud, mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, identificación del paciente durante todos los procesos asistenciales, procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. Como ya lo habíamos dicho, estas 6 prácticas pues están dentro del Sistema Único de Habilitación y son obligatorias pues para todas las instituciones de salud y para los prestadores independientes. Estas otras prácticas son complementarias y pues realmente aplican a algunas instituciones, ¿sí? Tenemos prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y el manejo de sangre y componentes y a la transfusión sanguínea, atención segura del binomio madre-hijo, mejorar la seguridad en los procedimientos y prevención de escaras o úlceras por presión. Estas últimas prácticas pues le aplican solamente a los prestadores que tienen estos servicios pues declarados, no a la totalidad sino a los que tienen los servicios declarados, o sea que son ya específicas de acuerdo a los servicios. Tenemos también 20 prácticas adicionales pues que deben cumplir las entidades que están encaminadas a la excelencia. Tenemos coordinación de acciones recíprocas entre asegurador y prestador, evaluación de la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos. Este cuenta con su paquete instruccional, procurar la seguridad en el ambiente físico y la tecnología en salud, reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares, también tiene su paquete instruccional, mejorar la seguridad en la obtención de ayudas diagnósticas, estandarización de procedimientos de la atención, utilización y desarrollo del software para disminuir el riesgo en la prestación de servicios de salud. La otra práctica es implementar equipos de respuesta rápida, reducir el riesgo de la atención en el paciente crítico, el cual cuenta con su paquete instruccional, prevenir la malnutrición o desnutrición, también cuenta con su paquete instruccional. Las otras prácticas de estas que están pues específicas para las instituciones que están encaminadas a la excelencia: ilustrar al paciente acerca del autocuidado de su seguridad, gestionar y desarrollar una adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes, cuenta con su paquete instruccional, prevenir complicaciones anestésicas, reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad mental, cuenta con su paquete instruccional, prevenir el cansancio del personal, también tiene su paquete, facilitar las acciones colaborativas de pacientes para promover la seguridad de la atención, garantizar la funcionalidad de los procedimientos del consentimiento informado, garantizar la correcta identificación de los pacientes, capacitación del cliente interno en los aspectos relevantes en la seguridad de los procesos a su cargo, establecer pautas claras para el proceso docente asistencial, definiendo responsabilidades éticas y legales.
Bueno, los eventos adversos son vistos como fallas, ¿cierto? Entonces, acá lo importante no es quedarse en la falla, sino establecer estrategias que realmente nos lleven a corregir esas fallas o esos errores y que podamos de alguna manera pues empezar a cambiar las cosas, hacerlas diferentes y a pensar que cada uno de nosotros pues somos parte importante de ese cambio. Dentro de una atención segura, pues necesitamos definitivamente, dentro de la parte de seguridad psicológica, las personas saben que ellos no serán culpados o castigados por los errores del sistema, tener una cultura justa. Los líderes deben crear un ambiente donde todas las personas se sientan cómodas, expresando sus preocupaciones, sus cosas, pues sus temas de seguridad. Puedes parar un momento. Los problemas de seguridad del paciente no deben ser ocultados, pues al contrario deben ser visibles, ya que los miembros del equipo confían en que la organización aprenderá de los problemas y los usará para mejorar. Como les hablábamos, pues puede ser importante para retroalimentar el proceso. Entonces, por eso es fundamental pues que se identifiquen, que reporten todas las fallas y todo lo que los profesionales encuentren como de manera irregular dentro del proceso de atención de los usuarios. Las personas saben que sus preocupaciones acerca de la seguridad serán recibidas de manera abierta y tratadas con respeto. Entonces, pues también eso es la parte más importante y el llamado pues a los diferentes líderes de proceso, porque pues en muchas oportunidades quizás una de las cosas que hace que no reporten o que no identifiquen los eventos y los incidentes es que de alguna manera pues los profesionales se puedan sentir agredidos o sancionados o que existan temas punitivos pues que no permitan que haya como esta transparencia en la comunicación y en la efectividad pues del reporte de los eventos y de los incidentes. Acá con estas frases pues queremos darle como cierre a esta asistencia técnica, donde el llamado importante es a que entendamos que no hay objetivos inalcanzables, solamente lo que encontramos es que hay esfuerzos insuficientes, que quizá si cada uno se preocupa por cambiar, por hacer las cosas diferente, entonces pues quizás ahí es donde está el cambio que el mundo espera que suceda. El cambio está definitivamente en cada uno de nosotros, en que aprendamos a hacer las cosas bien, en que hagamos las cosas con amor y que definitivamente sepamos que lo que nosotros nos propongamos, pues lo vamos a poder lograr, ¿cierto? O sea que los esfuerzos que hacemos día a día, pues no son insuficientes, que realmente cada paso que damos es importante, es valioso y que
pues que si nosotros lo seguimos haciendo, seguramente que vamos a poder cambiar el mundo con el aporte que tenemos y con el aporte que cada uno de nosotros hacemos para que eso suceda. Les queremos pues como agradecer a todos esta asistencia, esta participación. Esperamos pues que se haya cumplido el objetivo que teníamos hoy, que era compartir con ustedes estrategias que se han venido dando en el tiempo, que no son algo nuevo, pero que quizás son tan sencillas que a veces pensamos y no les damos como la importancia que realmente merecen. Entonces queríamos como recordarlas, como traerlas nuevamente a la mente y para que le demos el valor que se merecen, porque definitivamente lo que tenemos en nuestras manos es la salud y la vida de todos los seres humanos, y que cuando hablamos de salud pues siempre vamos a estar sujetos a que hayan fallas y a que hayan errores. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, hacerlas con amor, y pues de ahí tendremos los resultados que realmente estamos esperando. Muchas gracias para todos. Existen historias que parecen pequeños milagros cuando las contamos, pero nuestra historia, más que un milagro, es un mensaje de inspiración que les mostrará cómo nos dedicamos a salvar vidas. La historia comienza en algún lugar del mundo. En ese lugar, y al caer la noche, nos encontramos en medio de la selva, y es tan fácil ver lo pequeño que es el mundo, pero el gran aporte que podemos realizar a las poblaciones más vulnerables con nuestras atenciones en salud por telemedicina. Allí, en medio de la nada, en donde el hospital más cercano queda atravesando las enormes montañas y a varios días de viaje, conocimos a Laura. Con tan solo 2 años de edad y una tímida sonrisa, llegó a nosotros cargada de esperanza en los brazos de su madre. Laura nació con una cardiopatía congénita. Sus condiciones de vida no le permitieron acceder a una cirugía oportuna al momento de nacer, lo cual ponía en riesgo su vida. Pero aquel día, en ese lugar apartado, muy lejos de la civilización, allí donde comparan nuestra tecnología con algo mágico, logramos conectarla con su única esperanza. Por primera vez en la vida de Laura, un médico pediatra y otros especialistas se reunieron con ella a través de una pantalla. Se detectó la necesidad inmediata de una cirugía en su corazón. Su mamá recibió todas las indicaciones y comenzamos la travesía por llevar a cabo este procedimiento. Hoy, luego de varios años, es un hermoso reencuentro, no solo con Laura, sino también con miles de pacientes que a lo largo de estas décadas hemos encontrado en lo profundo de la selva para cumplirles la promesa de ofrecerles una nueva oportunidad de vida gracias a la telemedicina. De regreso de uno de tantos viajes, nos encontramos con Luis y, sin preocuparse por el agua que se encontraba en el camino, se acercó, queriendo buscar cómo podría aportar para mejorar la calidad de vida de su comunidad, ya que él no contaba con el conocimiento suficiente para hacerlo. A partir de ese día, logramos conectar a Luis y a miles de profesionales de salud en el mundo, que también se encuentran en regiones de difícil acceso. Con nuestros programas de formación virtual y desde la distancia, logramos acomodar sus horarios, las diferentes jornadas de práctica, para permitirles a más de 100.000 profesionales de la salud a nivel mundial capacitarse a través de la virtualidad y certificados por la Universidad de Caldas. El primer día de práctica de Luis llegó una paciente con 32 semanas de gestación, hipertensión e inicio de trabajo de parto. Luis se sentía inseguro, pero a través de nuestras diferentes aplicaciones móviles que brindan acompañamiento a los profesionales de la salud,
Luis recibió orientación de los especialistas médicos y ese día se salvaron 2 vidas. Cuenta la leyenda que en algún lugar del mundo y a miles de kilómetros de distancia existía una hermosa dama que se había ganado su fama por ser la mejor en producir alimentos. Pero un día, por causas desconocidas, su voz se había dejado de escuchar, según cuentan los pobladores, a causa de una enfermedad. En aquel momento, y con plena convicción de descubrir la leyenda, tomamos las pocas raciones que restaban del viaje, las últimas cargas de energía y tecnología. Como si fuéramos superhéroes, iniciamos la travesía en búsqueda de esta leyenda. Sin temor alguno, pasamos por ríos, montañas, puentes. Permitimos que la montaña sintiera por momentos que podría ganar la batalla. Y bajo una densa lluvia que intentaba frenar nuestra marcha, pero con la ayuda de la comunidad y luego de más de 10 horas de camino, logramos llegar a un humilde hogar. Y allí nos encontramos con Elizabeth, quien postrada en su cama y sin poder moverse por una aparente fractura de cadera, por primera vez y en muchos días, logró sentir que llegaba esa ayuda que solo ella se imaginaba en sus sueños. Llegamos cargados de tecnología, de ayudas humanitarias, conectamos a Elizabeth con diferentes especialistas al otro lado del mundo. Y no solo a ella, también logramos conectar a toda su comunidad, entregarles esa esperanza de poder salvar sus vidas. Y es por esto que hoy queremos terminar esta historia siendo conscientes de la realidad que hoy viven millones de personas en el mundo, pero también con la promesa y la invitación para que juntos continuemos salvando vidas a través de la tecnología. Existen historias que parecen pequeños milagros cuando las contamos, pero nuestra historia, más que un milagro, es un mensaje de inspiración que nos mostrará cómo nos dedicamos a salvar vidas.